Bueno, los árabes cristianos son personas que pertenecen a la cultura árabe. Hablan el árabe como lengua materna, pero son cristianos de religión. Existen también otros grupos de cristianos arabohablantes que viven en el mundo árabe, pero son de otras razas como la siriaca o la armenia. Los árabes cristianos se encuentran en muchos países del mundo árabe islámico, sobre todo en Egipto, en Siria, Líbano, Jordania, Irak, Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza. Los emigrantes de comunidades árabes cristianas constituyen una parte significativa de la diáspora del Medio Oriente, con altas concentraciones demográficas en las Américas, en Australia, Europa y Nueva Zelanda. En mi país, El Salvador, nuestro presidente es de origen árabe cristiano, es de origen palestino de la ciudad de Belén, y hay una gran parte de la comunidad árabe cristiana y también árabe musulmana que son eh, de origen palestino y que constituyen una parte importante de la población de El Salvador en Centroamérica. Los árabes cristianos son árabes preislámicos que proceden de las tribus árabes de la península arábiga que se adhirieron al cristianismo desde el primer siglo. Ahí ese cito es de un fragmento de la Biblia, y ahí podemos mencionar las tribus de Gassam, Laham, Tai y Tahklif. Entre los reinos árabes cristianos de la zona del Medio Oriente se destaca el reino de los nabateos en Petra, que es en la parte sur de la actual Jordania. Los árabes cristianos pertenecen a iglesias diferentes: la iglesia melquita griega católica, la iglesia ortodoxa griega, la iglesia maronita, la iglesia caldea, la iglesia siriaca, la iglesia ortodoxa siriaca, la iglesia católica romana y algunas iglesias protestantes. Por otra parte, es importante mencionar el término jizya. Jizya es el pago de tributo. Entonces, muchos musulmanes árabes descienden de árabes, arameos y otras etnias, originalmente cristianos, que se convirtieron al Islam por varias razones. Por ejemplo, el pago de la jizya, es decir, un impuesto existente en ciertas dinastías musulmanas para los habitantes no musulmanes. O también este era una forma de opresión de parte de los bizantinos hacia la gran mayoría árabe cristiana, ya sea unitaria, monofisita o arriana, que eran diferentes confesiones cristianas contemporáneas de la época bizantina. La mayoría de los árabes cristianos actualmente son procedentes del Levante mediterráneo, es decir, la zona de Siria, Líbano, mientras que históricamente en el mundo árabe, los cristianos árabes eran descendientes de los Qahtani y los Qahtani, tribus del antiguo Yemen, es decir, gasánidas y lajimíes. Los cristianos árabes llegaron a ser mayoría durante varios siglos en lo que se conocía antiguamente como el país de Sham. Y a lo largo de muchas épocas de la historia, los árabes han coexistido muy pacíficamente con sus compañeros no cristianos de habla árabe, principalmente musulmanes y judíos. Aparece también en el pueblo del libro, que es mencionado dentro del Islam. Los cristianos de la región gozan de ciertos derechos por la Sharia para practicar su religión sin interferencias o persecuciones, aunque fue sin embargo estrictamente condicionado al pago de una cantidad especial de dinero, el tributo que ya mencioné, la jizya, obligado, que debía ser en bienes o en efectivo, pero este impuesto estaba exento para los esclavos, las mujeres, los niños, los monjes, los ancianos, los enfermos, ermitaños o los que eran pobres estaban exentos de la jizya. Y algo que es bien importante es hablar de la doctrina. Ellos, al igual que los musulmanes árabes y judíos árabes, los árabes cristianos se refieren a Dios como Allah, ya que es la palabra árabe para Dios. Algunas iglesias cristianas utilizan también la palabra al-Rab.
es decir, el Señor, que es un uso tradicional también para referirse a Dios entre los cristianos árabes. Y algunos personajes importantes dentro de los árabes cristianos está Khalil Gibran, que es un poeta, pintor y novelista de origen libanés. Está Fairuz, que es cantante libanesa. Está Michel Aflaq, que es sirio, el fundador del partido Baath Árabe Socialista. George Wassouf, cantante sirio. George Habash, palestino fundador del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Y finalmente quiero compartir esta frase de Khalil Gibran. Para entender el corazón y la mente de las personas, no te fijes en lo que han hecho, no te fijes en lo que han logrado, sino lo que aspiran a hacer, dice Khalil Gibran. Y esta era la introducción que había preparado para esta mañana.